Pero antes de entrar de lleno a esta clase del pecado, pues quiero decirles en el amor de Cristo que tengamos primeramente fe, que tengamos confianza en el Señor, de que Él día con día nos va capacitando, no vamos corriendo, vamos paso a paso, empoderándonos, asimilando poco a poco la palabra. Estos temas que estoy impartiendo deberían de ser impartidos en nuestra iglesia, pero muchas veces no se tocan y todo ministro en liberación debe de conocer principios básicos que son clave en el ministerio de liberación. Como ya vimos, la identidad en Cristo, ya vimos la fe y ahora vamos a ver el tema del pecado. Antes de entrar de lleno, quiero decirle que nunca debemos de olvidar de dónde nos sacó el Señor. No olvidemos nunca que es el Señor el que hace la obra y que es el Señor quien nos ha dado los dones. Los dones no son propios, no son tuyos ni míos, ni debemos de vanagloriarnos porque el Señor use nuestra vida. Somos inmerecedores, pero el Señor es amor, el Señor nos ama y Él nos da los dones y Él usa nuestra vida. Muchas veces a pesar de que no estamos en orden delante de Él, Él nos usa. Sin embargo, lo correcto es venir delante del Señor a prestarle un servicio en integridad, un servicio en santidad, porque el Señor es santo y nos pide que seamos santos también. Sobre todo cuando damos la impartición de la liberación, tenemos que ser santos. El Señor ha depositado en nosotros dones por gracia solamente. Y merecidamente por gracia nos da los dones el Señor y nos usa. Y repito, siempre tenemos que dar la gloria y la honra al Señor por usar nuestra vida. Agradecidos siempre mirando al cielo y dando las gracias al Señor de ser bienaventurados, que nos use a nosotros, que nos sacó de allá donde estábamos en el lodo cenagoso para traernos a su divina presencia. Y ahora Él use nuestro instrumento para bendición de otras personas, para impartirles la palabra del Señor, para ministrarles el pan de la liberación. Todos estos temas son o van encaminados a nuestro crecimiento, hacia nuestro ministerio, para tener la convicción de qué es lo que estamos haciendo, tener el conocimiento y la convicción y el arrepentimiento de pecado, como en este caso estamos hablando del pecado. Tenemos que tener la convicción que nos llegue esa luz del Señor, la revelación de su palabra, de cómo tenemos que servirlo, porque el Señor es merecedor. Dios es amor y Dios no quiere castigar a nadie porque Él es amor. Pero muchas veces las personas, sus hijos, somos tercos, tan tercos. Es muy grande nuestra terquedad que el Señor tiene que permitir muchas veces que pasemos por dolor, por angustia, que estemos en una batalla, que estemos en prueba. Como podemos ver, los israelitas eran tercos, ¿verdad? Necios, le reclamaban de todo, no estaban conformes de nada y estuvieron 40 años en esclavitud por esa terquedad que tenían, esa desobediencia. Nosotros no seamos como los israelitas, seamos obedientes. Él nos llama a la obediencia. A partir de hoy, tomemos la decisión, amados hermanos, de ser obedientes de esa palabra del Señor. Recordemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que un arma de doble filo. El Señor, repito, es fiel y Él nos pide que le amemos. En el libro de Juan 14, 21 al 26, ¿alguien lo tiene? Si lo tiene, levante la mano y si no, seguimos adelante con la palabra. ¿Alguien lo tiene? Adelante, léame por favor. El libro de Juan 14, 21 al 26.
Prenda su micrófono. Ok, pensé que alguien lo tenía. Muy bien. Juan 14, 21 al 26 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Otra versión dice, Jesús dijo, el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guardará mi palabra. Si tú y yo amamos al Señor, amamos su palabra, vamos a guardar su palabra por amor a Él. Es por amor al Señor, en agradecimiento de todo lo que nos da, de donde nos rescató. Primeramente por el regalo más maravilloso, el más grande regalo que el Señor nos ha dado, es la salvación. Es lo más grande que nos ha dado y que debemos de valorar, porque nadie de nosotros queremos estar en el infierno. Los que han visto las liberaciones y han visto cómo sufren las personas, porque no lo hemos visto nosotros, por lo menos yo en lo personal no he visto el infierno, sé que existe, inclusive sé lo que hay en él por revelación, mas no he estado sintiendo el infierno, aunque muchas gentes atribuyen, ay, este ya es el infierno, lo que aquí vives no es nada comparable al verdadero infierno del que habla la palabra del Señor. Nadie queremos tocar el infierno. Y el Señor ya nos regaló, solamente por gracia, por haber creído en Él, nos regaló la salvación, nos puso el sello, estamos sellados. Ahora tenemos que permanecer firmes cuidando esa salvación. Tú y yo no hemos recibido cualquier cosa, amado hermano, hemos recibido un reino inconmovible, como lo dice la palabra del Señor. En Hebreos 12:38 nos dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándolo con temor y reverencia. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Que seamos agradecidos, que con gratitud sirvamos al Señor, con temor y reverencia, con respeto que sirvamos al Señor, guardados, con un corazón íntegro y santo delante de Él. Porque no recibimos cualquier cosa, amados hermanos. Hemos recibido un reino inconmovible. Comencé saludándolos y diciéndoles que como los veo hermosos, bellos, todos, ¿verdad? Con un peinadito, algo que nos hemos hecho, porque venimos gozosos y que se nota. El que está determinado a servir al Señor, a venir con gozo, con diligencia, a escuchar su palabra, se le nota porque viene animado, venimos animados. Yo vengo bien animada, siempre que vengo a clase, vengo así con un gozo diferente. Siempre estoy gozosa porque tengo al Señor en mi corazón, tengo su Santo Espíritu, pero el día que tengo clase, no vengo más rebosante de gozo. Yo nunca vengo molesta a la clase porque es un gozo servir al Señor. Debemos de dar, como dice la palabra, si ya recibimos un reino inconmovible, tengamos gratitud y sirvamos a Dios agradándole. Eso es lo que quiere el Señor, que nuestro servicio sea agradable delante de Él, no con enojo, no por compromiso, sino agradándole con temor, porque somos de un reino inconmovible. Repito, vengamos con deseos de servir, no vengamos a la fuerza, todos con un corazón dispuesto. No te sientas obligado tú a participar de una clase si no te sientes con gozo, si no te interesa la clase, si no te interesa
servir al Señor, porque mientras estamos aquí sentaditos escuchando la clase, ya estamos sirviendo al Señor. Es un servicio mientras nos capacitamos. El Señor capacitaba a sus discípulos y nosotros todos somos discípulos del Señor y estamos capacitándonos. Aunque la palabra está siendo impartida por hombre, la palabra es del Señor. Y el que ama mi palabra, dice, mi Padre le amará, hará mi palabra, la cumplirá, la llevará a cabo. ¿Por qué? Por amor, por agradecimiento, porque nos ha sacado del reino de la oscuridad y nos trajo al reino de la luz verdadera. El Señor nos ha lavado con su sangre, nos ha limpiado, nos ha hecho nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas en Cristo. Hemos recibido el nuevo nacimiento. Cuando recibimos al Señor, ahí recibimos nuestro nuevo nacimiento. Ahí hubo una transformación hermosa en cada uno de nosotros. Y todo lo hacemos por amor y para agradar al Padre. No lo hacemos para tener un récord aquí en la tierra, un reconocimiento, o para que nos conozcan mundialmente. Es verdad que tienen que conocernos mundialmente, porque mundialmente vamos a servir al Señor. A lo mejor a veces se puede transgiversar. Por ahí yo hace unos días comenté con una hermana, le digo, abre tu canal y te van a conocer mundialmente, pero nunca lo hice con el afán de que la vanagloria, sino para que muchas personas mundialmente sean bendecidas con el pan de la liberación. Para eso abrimos nuestro canal, para eso servimos al Señor, abriendo un canal, para que mundialmente muchas personas vengan. Lo podemos ver, bueno, yo puedo ser fiel testimonio de ello, que mundialmente vienen. Mundialmente estamos hablando de muchos países a pedir el pan de la liberación gracias a las plataformas del canal, ¿verdad? De YouTube. Ayuda bastante para eso. Esa es la intención, de que mundialmente sepan de que aquí está el pan y que en este canal se ministra el pan, de que aquí hay hijos, aquí hay un grupo de ministros en liberación que van a ser el instrumento de Dios para que aquellos necesitados sean libres. Para eso queremos que, que nos conozcan, que conozcan que aquí hay siervos del Señor dispuestos a servir a Dios con todo amor y con todo corazón, con integridad, para expulsar esos demonios que los están atormentando a través de enfermedades y diferentes situaciones en su hogar. Para eso. Por eso queremos que mundialmente sepan. No para vanagloria ni decir yo. El yo no. Aquí el único es el Señor, el que debe de brillar. Siempre tenemos que mirar al cielo agradecidos de que nos use, aunque no lo merecemos. Siempre dale la gloria y la honra al Señor porque te use. Nunca tú te vanaglories. El día que uno pierde el piso, ahí se acaba todo. Porque el único que quiso hacerse semejante a Dios es el diablo, el padre de mentira. Él es el único que ha querido hacerse semejante a Dios. El hombre no debemos de hacernos semejante a Dios. El hombre siempre tenemos que ser humildes y reconocer que no somos nada, que es el Señor el que te usa, que de Él son los dones y todo lo que hay. La tierra y su plenitud son de Él. No perdamos el piso nunca y sirvamos a Dios con toda integridad. El libro de Santiago 4 y 10 nos dice, oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Dejemos ya de coquetear con el mundo, con el diablo. No podemos servir a dos amos, amados hermanos.
sobre todo como ministros en liberación, no podemos estar jugando al exorcizador, al ministro, al cristiano. No juguemos, seamos responsables, por favor. El Señor nos está diciendo claramente que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Es preferible ser enemigo del diablo que enemigo de Dios, amados hermanos. Porque cuando somos enemigos del diablo, tenemos un Dios de poder que nos defiende. Tenemos un Dios de poder que pelea las batallas por nosotros. Nos manda un equipo de ángeles de alta jerarquía a pelear juntamente con nosotros. Pero cuando somos enemigos de Dios, ¿quién nos va a defender? ¿El diablo? No, ¿verdad? El diablo nos va a derribar más. No podemos ser enemigos de Dios. Tomemos la sabia decisión de ser enemigos del diablo y no enemigos de Dios. Porque dice, el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dios nos libre de ser sus enemigos. Tengámoslo siempre como amigo al Señor, a Dios, Padre Todopoderoso. Nuestro único enemigo es el diablo, es Satanás. Amén. Bien, hermanitos, vamos a ver el tema principal del que queremos, que es el centro del tema, es el pecado. Ese es el tema del día de hoy. El pecado. Y tú y yo como hijos de Dios y como siervos del Dios Altísimo, es imperdonable, amados hermanos, sobre todo porque estamos en esta área de liberación, es imperdonable. Claro que el Señor sí nos perdona, pero digo esta expresión para entender que nosotros mismos debemos entender que no podemos, amados hermanos, seguir haciendo pecado. No debemos, no podemos. Tomemos conciencia, amados hermanos. Este es nuestro estudio del día de hoy. Esta es nuestra enseñanza, el pecado. Tú y yo estamos aquí porque se están preparando, se están capacitando para ir en el nombre de Jesús a hacer la gran comisión, ¿verdad? Van a ir en el nombre de Jesús a expulsar demonios. Van a ir en el nombre de Jesús a administrar liberación. ¿Ok? Debes de tener presente, anótenle ahí, debes de saber que tienes que vivir en orden, que tienes que estar en orden con el Señor. ¿Qué significa estar en orden? Significa estar apartado del pecado. ¿Por qué tienes que estar apartado del pecado? Porque el pecado es una puerta, amado hermano, es una puerta abierta, es legalidad. El pecado le da legalidad al diablo. ¿Para qué? Para destruirte. ¿A quién? A ti y todo lo que tiene tu nombre y tu apellido. No solo a ti, a tu familia, lo que más amas. Cuando tú le abres una puerta al enemigo, él no solamente te puede destruir a ti, puede destruir todo lo que te rodea, todo lo que tiene tu nombre y apellido, lo que más amas. Contra eso se va a ir el diablo, por el derecho legal que tú le has dado. Seamos responsables. Si tú vienes, amado hermano, con puerta abierta a ministrar liberación,
Aquí lo único que va a pasar es que el diablo se va a enseñorear de ti, de toda tu casa y de la persona que estás ministrando. Esa persona que el Señor te ha confiado, esa persona va a ser desventurada de haber venido a ti si tú como ministro tienes puerta abierta, o sea, pecado. Muchas veces pensamos que porque nadie sabe aquello que hicimos, o sea, pecado oculto, no pasa nada. Sí pasa, y pasa mucho, porque Dios sabe el pecado que tú estás haciendo. Pero no solo Dios lo sabe, sino también el diablo. Y el diablo va a cobrar su derecho legal, porque el diablo, él no ha venido a jugar. Él no ha venido nada más a amenazarte. Él ha venido a matar, a robar y a destruir, porque ese es su trabajo. Pero de ti depende si después de que el Señor te lavó, te limpió, te justificó, te perdonó, te regaló la salvación por gracia, tú quieras regresar atrás al viejo hombre. Eso depende de nosotros, como hijos de Dios. Ser hacedores de la palabra o ser solamente oidores. Porque un oidor es el que escucha la palabra, pero no le importa transgredir los principios de Dios. No le importa nada. No ama a Dios, porque el que ama es obediente. Dijo, el que ama mi palabra, ese es el que obedece la palabra, el que lo ama, el que ama al Señor. Ama su palabra, ama al Señor, por ende lo obedece. Si somos rebeldes y desobedientes, no estamos amando al Señor, no lo estamos obedeciendo. En lo secular, si amamos a nuestros padres, los vamos a obedecer, y si no, vamos a ser igual rebeldes. No los vamos a obedecer. Vamos a jactarnos. Ay, están locos, mi papá, mi mamá, no, hombre, están locos. Pero si nosotros amamos, los vamos a honrar como dice la palabra. Cuando deshonramos a nuestros padres, amados hermanos, estamos haciendo doble pecado, porque estamos pecando contra nuestros padres y estamos pecando contra Dios, porque son principios que Dios nos ha dado en su palabra, de honrar y amar a nuestros padres. Y si lo estamos deshonrando, estamos pecando también contra Dios. Y aquí brevemente quiero decirles que pecamos muchas veces contra el hombre y también contra Dios, pero muchas veces solamente pecamos contra Dios. Por ejemplo, cuando amamos dioses ajenos, idolatrías, estamos pecando contra el Señor. Pero cuando robamos, por ejemplo, estamos pecando contra el hombre y contra el Señor. Cuando entramos en un pecado de murmuración y hay varias personas, ese es un pecado comunitario en donde están participando varias personas, pero el castigo o el juicio del Señor es personal, es individual. Sin embargo, se está ahí cometiendo un pecado en comunidad. Igual muchos países pecan en comunidad, y es por eso que el Señor ha mandado juicio contra algunos países. ¿Por qué? No podemos asegurarlo, pero ¿por qué en determinados países todos los desastres les llegan? Por toda la idolatría, por todas las matanzas que hay,
por todas las blasfemias contra el Señor. Pecan en comunidad. Tengamos cuidado y guardemos nuestro oído de la murmuración, del chisme, de la calumnia. Aparentemente eso no es pecado, ¿verdad? Sí es pecado. Ministros en liberación, guardemos nuestro corazón, guardémonos en integridad, seamos sabios en la sabiduría de Dios. Ese es un principio también que el Señor nos da, de ser sabios en la sabiduría de Dios. Seamos cuidadosos, amados hermanos, responsables y cuidadosos en el servicio que damos al Señor, porque el Señor nos va a pedir cuentas. El Señor nos confía a sus hijos cuando nos los manda para ministrarlos. El Señor está confiando en ti. No podemos fallarle al Señor. De presentarnos a la liberación cuando dimos un cerillazo, un enojo, una tristeza, un chisme o lo que sea que es pecado. No podemos venir así, contaminados. Tenemos que venir a cuentas primeramente al Señor antes de ministrar el pan de la liberación, antes de entrar a la clase, antes de ir a lavar los baños de nuestra iglesia, antes de ir a cocinar en nuestra iglesia, antes de todo, a cuentas, todos los días y en todo momento a cuentas, porque el servicio debe de ser desde un corazón limpio, en santidad, porque santo es el Señor. Ok, vamos a entrar de lleno a qué es el pecado, porque estamos hablando del pecado y ya dijimos varias cosas, pero falta decir qué es el pecado, porque muchas personas refutan, pues para ti puede ser pecado, pero no para mí. Como que cada quien tiene digamos que tiene su propia interpretación de lo que es pecado. Pero aquí el único que interpreta es el Señor, y Él ya nos dio su legado y su palabra, lo cual es nuestra guía. Y en la palabra de Dios dice que el pecado, según la Biblia, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de pecado? Bueno, Primera de Juan nos da la respuesta. Primera de Juan 3:4 nos da la respuesta y nos dice, todo aquel que comete pecado, amados hermanos, infringe la ley, infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La palabra de Dios es clara, el pecado es infracción a la ley de Dios. Y el que comete pecado, amados hermanos, quebranta la ley de Dios. Todos los siervos de Dios, todos los hijos de Dios, sin importar el área donde servimos, y sobre todo en esta área de liberación que lidiamos frente a frente con demonios. Las batallas a las que vamos en una liberación es contra demonios. Es el reino de la luz, el reino de Dios contra el reino de las tinieblas. Eso es lo que hacemos, presentar a las personas ante el trono de justicia para que mi Señor les haga esa justicia que ellos quieren, para que el Señor les dé la libertad que están anhelando, porque ellos están cautivos, presos, en prisiones de cautividad, atados, enfermos, atados con diferentes cosas espirituales. Y vamos al trono del Señor. ¿Con qué cara podemos ir a pedir justicia si nosotros vivimos en la injusticia, si nosotros vivimos en el pecado? ¿Con qué cara un pecador va a acusar a otro pecador? Tenemos que venir con integridad y en santidad. Así que todo siervo y todo hijo de Dios, sobre todo los ministros en liberación,
Debemos de vivir en santidad. Debemos de vivir en pureza, en integridad, en obediencia delante del Señor. Es clave ser íntegro, ser santo, ser obediente. Esto es clave. Estos 4 aspectos son claves. Lo repito. Debemos de vivir en santidad, en pureza, en integridad y en obediencia. Esto es clave para salir victorioso, amados hermanos, de toda batalla a la que nos enfrentamos, a toda batalla que nos envía el Señor. Esa batalla ya la ganó el Señor antes de que tú y yo la peleemos. Ya está ganada. Solo vamos a tomar posesión de esa victoria. Pero necesitamos estos 4 elementos: santidad, integridad, obediencia, pureza. Necesitamos venir de esta manera para poder tomar esa victoria que el Señor ya nos dio a ti, a mí, a toda su iglesia, a todo su pueblo. Nunca olvidemos, amado hermano, que tú y yo solamente somos sus instrumentos, sus vasijas, sus vasos, que debemos de venir limpios, transparentes. Porque quien verdaderamente pelea la batalla por nosotros es el Señor. Y Él nos manda un gran equipo de ángeles de la más alta jerarquía a pelear con nosotros y por nosotros. Ellos pelean la batalla. Pero ¿qué pasa si tú como ministro tienes pecado oculto? Hay pecado en tu vida. O la persona que estás ministrando también tiene pecado. Ahí hay legalidad, amados hermanos. Ahí hay derecho legal del enemigo. Y ahí ni el Señor ni los ángeles entrarán a un territorio que no es suyo. Ese territorio es del diablo. La palabra del Señor nos dice que el que hace pecado es del diablo. Primera de Juan 3:8 nos dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Si tú o la persona que vas a ministrar son del diablo, son territorio del diablo, le pertenecen a él porque vienen haciendo pecado, ahí no está el Señor. Y el diablo y los demonios van a hacer lo que se les venga en gana en esa liberación. Van a hacer un festín, van a hacer fiesta, vas a salir derrotado, avergonzado, vas a quedar derribado, lejos de tomar la victoria que el Señor ya nos dio. De antemano tú ya entraste derrotado a esa batalla, porque tú al venir con puerta abierta, al venir con pecado, tú no puedes obtener esa victoria, porque tú estás en un territorio que no corresponde al Señor. Estás en el territorio del diablo. Eres del diablo, porque el que hace pecado es del diablo. Por favor, seamos conscientes. No juguemos a ser ministro. En realidad esto es serio y esto pone en riesgo tu vida. Si tú vienes en pecado, pones en riesgo tu vida, amado hermano. Pones en riesgo la vida de la persona a la que estás ministrando. Tal vez ella venga en santidad y a cuentas, pero si tú no lo estás, tú estás poniendo en riesgo tu vida y la de la persona que ministras. Quiero nutrir
este tema con un testimonio vivo que acaba de suceder hace como una semana. Es la segunda vez que vivo algo semejante, pero el Señor me permite vivirlos para poder, como me lo dijo en una liberación el Señor, que Él me permite para que yo pueda enseñar a sus hijos. Hace 8 días me contactaron unos hermanos para que les apoyara en una liberación. Yo estaba, de hecho, en la hora de la oración. Yo cuando estoy en la oración o estoy conectada en una liberación, nunca estoy viendo los mensajes que me manden, pero para gloria y honra de mi Señor Jesucristo, ese día yo estaba pues de frente, ¿verdad? Orando y viendo ahí las peticiones de oración. Bueno, en ese momento estaba orando otra persona, yo también, pero detrás de cámara, porque transmitimos en vivo. Entonces vi ahí que decía SOS. Cuando alguien te pone SOS, no sé si tú sepas en tu país qué significa una emergencia. Y entonces yo dije, ¿de qué se trata? Entonces le di clic, reduje la pantalla de la oración y me fui a WhatsApp. Y ya vi que me decía que tenían un caso muy difícil y que estaba como poseída la persona. Inmediatamente avisé a, al asistente que transmite la oración que me iba a salir de la oración porque iba a una emergencia. Y me fui y busqué el rostro de Dios en ese momento que me revelara qué estaba pasando. Y aprovecho también para nutrirles aún más. Cuando tú y yo somos amigos de Dios, estamos en comunión con Él, te conectas inmediatamente con Él. Pero cuando tú ni siquiera buscas al Señor, ni en oración, ni alabanza, comunión, lectura, en nada, tú nunca te acuerdas de Dios, no esperes que el Señor te hable. Como en 3 minutos, si no lo digo para vanagloria, el Señor ya me había revelado cuál era la causa, una de las causas por las cuales la persona estaba en estado vegetativo. El enemigo robó su alma y la persona estaba desmayada, inerte. Cuando entré a la liberación, las personas que estaban ministrando estaban ahí hasta sudando, ¿verdad? Y fuera, y esto y lo otro, y ya, después de escucharla unos 5 minutos, le dije, deme permiso. Sí, 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 y ya, yo empecé a ministrar, me dejé guiar. Mientras estoy ministrando, estoy, Espíritu de Dios, guíame. Espíritu de Dios, sé tú. ¿Qué más? Y el Espíritu de Dios me llevó a sacarla de las regiones de cautividad. Primero, antes de empezar a estar expulsando nada, a sacarla de las regiones de cautividad. Y cuando yo mencioné que la sacaran de la madre nodriza, de las alturas, de las naves extraterrestres, empezó a pestañear. Pero cuando yo dije, sáquenla del infierno, ángeles guerreros, vayan por ella y traigan su alma del infierno, eso fue el clímax del Señor. Alabado sea su nombre. Inmediatamente despertó cuando dije, sáquenla del infierno. La persona despertó, gloria a Dios, y una vez despierta, obviamente le hice la oración de fe y le dije a las personas que la estaban ministrando que la ayudaran a repetir la oración de renuncia de pecados. Le pedí a su mamá que perdonara genuinamente, porque el Señor me mostró que también había falta de perdón en su mamá. Y cuando le dije que perdonara genuinamente, se empezó a quebrantar. Me di cuenta que el Espíritu de Dios, por supuesto, siempre lo he sabido, nunca erra, nunca se equivoca. Y la persona perdonó genuinamente y esta hermana fue libre, pero siguen abriendo puertas y les abren portales los demonios, así es que pues por ahí todavía siguen en ministraciones. A veces es un proceso de parte del Señor, un aguijón. Ya después de ese día, ya no se han sí se comunicaron conmigo que querían una liberación completa. Les dije los requisitos, pero ya no regresaron. Para muchas personas, la obediencia no es parte de su vida. Todo quieren, házmelo así como yo te digo, con un corazón rebelde y desobediente. ¿Por qué tú me tienes que decir que yo ore, que lea la Biblia? No, a mí no me gusta.
Pues si no te gustan las cosas de Dios, pues no eres un cristiano, no eres un hijo de Dios. Yo no pido cosas que vayan en contra de la palabra, no pido cosas que sean difíciles de hacer, leer la Biblia, orar, ayunar, escuchar alabanzas, adoración. No creo que eso sea gravoso, eso es parte de un hijo de Dios, eso no tiene ni siquiera que yo no tendría ni siquiera que pedírselos, porque eso es parte cotidiana de un hijo de Dios. Así es que es importante, amados hermanos, venir en santidad a ministrar y que la persona ministrada también. No solo de pecados que consideran capitales, sino de todo tipo de pecados como la tristeza, la amargura, el dolor, la falta de perdón, la envidia, todo eso. Tenemos que cerrar toda clase de puertas para poder ver la victoria, la gloria de Dios en cada liberación. Es necesario santidad, obediencia, pureza, integridad, obediencia, ¿ok? Repito, no debemos de jugar a ser ministros, debemos de venir responsablemente a la liberación, porque de lo contrario pones en riesgo tu vida y la vida de la persona que estás ministrando. Los demonios te arrebatan todo, te pueden arrebatar hasta la vida, la armadura, las ropas, las finanzas, te arrebatan todo. Ten cuidado porque el Señor te va a demandar la vida de esa persona que tú estás ministrando. Pero, ¿por qué será que las personas, además de que ya aceptaron a Jesús, ya son cristianas, tienen la inclinación a hacer lo malo delante del Señor? ¿Por qué está esa inclinación a hacer pecado? La palabra de Dios nos muestra que tú y yo nacimos con naturaleza caída, porque el primer hombre que fue Adán pecó y es por eso que el pecado pasó a toda la humanidad. La Biblia dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y que el pecado entró al mundo por un hombre y con el pecado también entró la muerte. Pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y es por eso que el hombre siente dentro de sí la inclinación a hacer lo malo, a hacer pecado. Parte de la naturaleza caída y parte del desamor que tenemos hacia Dios. ¿Qué dice el Señor? El que ama, el que me ama, el que ama mi palabra, me ama a mí también y obedece mi palabra. Si estamos haciendo el pecado, estamos demostrando que no amamos genuinamente a Dios, que no hay temor santo, que no hay reverencia hacia el Señor, que hacemos lo que nos viene en gana, que no nos importa transgredir la ley del Señor. No, ahí hay mucha rebeldía. Sabes lo que es pecado e incurres una, otra y una vez más. Ya eso es un pecado de costumbre, amado hermano. Es verdad que todos cometemos pecado debido a nuestra naturaleza caída. Y aquel que diga que no peca es un mentiroso. Primera de Juan 8, 1:8 nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Cómo podemos saber tú y yo que estamos infringiendo la ley de Dios y que estamos cometiendo pecado delante de Dios? ¿Cómo lo sabemos? A través de la palabra, amados hermanos. Así es como sabemos si infringimos o no
la ley del Señor, ya que la Biblia es nuestra guía y en ellas están escritas las leyes del Señor en la Biblia. Ese es nuestro legado y es nuestra guía para hacer lo bueno delante del Señor. Ahí están las leyes de Dios que nos direccionan. Las leyes de Dios nos direccionan, nos guían, nos direccionan y nos dan discernimiento, amados hermanos, para saber tú y yo si lo que estamos haciendo está bien o está mal, si lo que hacemos está dentro de los lineamientos de justicia de Dios o de la injusticia del hombre. ¿Dónde encontramos esos lineamientos? En la Biblia. ¿En qué libro? En el libro de Éxodo 20. Ahí el Señor nos enseña los 10 mandamientos. ¿Alguien tiene Éxodo 20? Los mandamientos del Señor que pueda leérnoslo. Levante la mano si alguien los tiene. No los busquen porque se los pedí antes de la clase. ¿Alguien los tiene? Yo los tengo, pero de Deuteronomio. Bueno, adelante, dígame los 10 mandamientos. Ok, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y Jehová reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esos son. Amén. Como podemos ver, aquí está nuestro legado, aquí está nuestra guía para saber a través de los mandamientos si estamos infringiendo la ley de Dios. En este libro se nos muestran nuestros deberes hacia Dios, que se resumen en amarás al Señor, tu Dios, sobre todas las cosas. Y también vienen nuestros deberes hacia nuestro prójimo. Uno de los deberes son honrar a nuestros padres. No matar, no robar, no adulterar. No Todo esto se codiciar. resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. A través de la palabra del Señor, sabemos que cuando hacemos cualquiera de estos pecados que el Señor nos está diciendo que no hagamos, estamos infringiendo su ley. Si pecamos, si robamos, si matamos, si adulteramos, si hablamos mal de nuestro prójimo, estamos pecando. Si tenemos dioses delante de nosotros, si en vez de honrar al Señor estamos honrando dioses, estamos amando dioses, estamos pecando en contra del Señor. No hay lugar a dudas, la palabra de Dios es clara. Basta con que conozcamos los mandamientos para saber cuando estamos quebrantando la palabra de Dios. Cuando quebrantamos la palabra de Dios, la ley del Señor, sus principios, estamos cometiendo
pecado, porque estamos quebrantando la ley de Dios. Si lo explicamos de una manera secular del mundo para poder entender y comprender esta palabra o este tema, voy a poner como ejemplo nuestra nación, nuestro país. En nuestro país hay leyes establecidas. Un ejemplo burdo sería los semáforos. Si tú te pasas en un rojo, te persigue el tránsito, ¿verdad? Te marca el alto y tú tienes que pagar una multa. Te levanta ahí tu tarjeta de infracción y tienes que pagar una multa. Si tú no tienes para pagar la multa, ¿qué hacen? Te llevan al corralón. Ahí te van a desvalijar el carro, te lo van a maltratar. Y como quiera tienes que pagar más todavía por haber infringido una ley de la nación. Ahora imagínate infringiendo una ley del Señor. Y eso me voy a lo menos en un pecado de infracción de tránsito, de que te pasaste un semáforo. Pero muchas veces, en algunos países, hay penas hasta de muerte, hay penalidades de muerte por algún pecado, por alguna infracción que hiciste en el mundo secular. De igual manera, en el mundo espiritual, cuando infringimos la ley del Señor, equivale a estar muertos en nuestros delitos y pecados. Y si en ese momento partimos, ¿qué va a pasar? ¿Para dónde vamos a ir? Por estar dentro del pecado. Todo el tiempo que hemos estado cuidándonos para en un momento perder lo más valioso que es la salvación, tenemos que tomar conciencia y decidirnos. Amar al Señor con todo nuestro corazón y obedecerlo, o transgredir sus leyes y tener la muerte segunda. Porque el pago del pecado es muerte. Y estamos hablando de una muerte eterna, una muerte espiritual. Muchas veces también el pago de la infracción puede ser con cárcel, en prisión. Y esto puede ser comparable también en lo espiritual. Cuando hacemos pecado, el diablo nos esclaviza, roban nuestra alma, la fragmenta y nos tienen regiones de cautividad, presos, cautivos, en cárceles espirituales. Y no podemos avanzar en nuestra vida, no podemos prosperar, no podemos servir al Señor, porque estamos prisioneros del diablo, en cárceles espirituales. En lo físico, cuando hay infracción en lo terrenal, nos llevan a cárceles, nos pueden llevar a cárceles físicas. Y en lo espiritual, a cárceles espirituales. La persona no avanza, la persona está en ruina. Muchas situaciones espirituales le vienen a la persona cuando está en una prisión espiritual. Eso es lo que nos puede pasar cuando infringimos la ley establecida por Dios en sus estatutos. Gracias a Dios que nos ha dado sus leyes y gracias a ello podemos definir y saber lo que es bueno y lo que es malo delante del Señor. Cuando tú y yo pecamos, somos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando tú y yo pecamos, quedamos destituidos de la gloria de Dios, al igual que Adán y Eva. ¿Qué pasó que cuando cometieron pecado? Ellos, Adán y Eva, caminaban con Dios
estaban siempre en contacto directo con Dios, pero fueron expulsados, fueron destituidos del Edén por su pecado y ya no estuvieron en contacto directo con Dios debido a su pecado. Es lo mismo lo que nos pasa a nosotros. Cuando pecamos, nos alejamos de Dios. El pecado hace que estemos alejados de Dios. Y esto responde, amados hermanos, a muchas preguntas que muchos se hacen, como por ejemplo, ¿por qué me siento tan lejos de Dios? ¿Por qué yo no escucho la voz de Dios? ¿Por qué a mí Dios nunca me habla? Pide revelación por mí de esto. Pregúntale a Dios, porque a mí no me habla. No, amados hermanos, ya no estamos en la época de la antigüedad, cuando solamente una persona podía recibir del Señor. Solo una persona podía orar a Dios, podía ir a la presencia de Dios para darle mensaje de Dios al pueblo. No, ahora tú y yo, el Señor ha dicho que somos su pueblo, somos nación santa, pueblo de Dios, somos reyes y sacerdotes. Tú y yo podemos venir confiadamente al trono del Señor y orar, pedirle. No necesitamos de otra persona. Claro que no es malo que nos impartan, pero tú y yo podemos hacerlo perfectamente bien. Si tú y yo estamos a cuentas, estamos en orden con el Señor, estamos en santidad. Así es que si tú no escuchas la voz, pregúntate, mi amado hermano, si tú no sientes a Dios, si no has tenido respuesta a tu oración, pregúntate, ¿dónde estás tú? No te preguntes dónde está Dios, ¿por qué no me escucha a mí? Pregúntate dónde estoy yo. Pídele revelación, ¿dónde está tu falta? ¿Dónde está tu pecado? ¿Cuál es la legalidad? ¿Por qué el diablo ha robado tu alma, ha robado tu ser, te ha robado todo? Ahí está la respuesta, amado hermano. Si Dios no ha respondido la oración, es porque algo hay. ¿Qué? No lo sé. Tú lo sabes. El Señor lo sabe y el diablo lo sabe. Pregúntale al Señor si ya lo olvidaste. Métete en ayuno 3 días. Si aún no te llega la revelación, 7 días. Si tu carne está dura, 21 días. Si sigue con dureza tu carne, 40 días. Que tu carne no te gobierne, que tu gobierno sea el Señor. La carne se opone al espíritu. La carne es débil. Tenemos que someter esa carne y ya no vivir más. Ya no vivir como un mundano, vivir en el espíritu. Eso es lo que el Señor quiere, que vivamos en el espíritu. Es que no te preguntes dónde está Dios, ¿por qué no te escucha? Pregúntate, ¿dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo mal? ¿Qué pecado estás cometiendo? ¿Por qué estás destituido de la gloria de Dios? Si tú no sientes a Dios, si tú no recibes nada de Dios, tú estás destituido de la gloria de Dios. Tú no estás caminando con Dios, estás destituido. Busca el rostro de Dios hasta encontrarlo. No te conformes. Isaías 59:2 nos dice, nos muestra claramente por qué nos pasa esto. Y nos dice, por vuestras iniquidades. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.
Nuestro pecado, nuestra iniquidad hace que el Señor oculte su rostro de nosotros y no nos escucha por la iniquidad y el pecado. Entrega todo al Señor. Repito, métete en comunión con el Señor, alaba, adora. 1, 2, 3 horas diarias, las que sean suficientes. Platica con Él, así como platicas con tu amigo, con tu amiga. Platica con el Señor. Él es fiel. Este pasaje es claro, amados hermanos, nos enseña que el pecado y las iniquidades hacen división entre Dios y el hombre. Y si tú estás lejos de Dios, es por causa de tus pecados. No es por causa de amor del Señor. No es por causa de la falta de amor de Dios, ni por la falta de gracia o por la falta de misericordia de Dios. Su presencia siempre estará contigo, siempre y cuando tú le busques de todo corazón. No es por falta tampoco de misericordia que no lo sientes, sino por todos tus pecados. Y todo esto, repito, es consecuencia del pecado. Todo es consecuencia de haber pecado y de haber quebrantado la ley de Dios. Porque, amados hermanos, el pecado no solo nos aparta de Dios, sino también nos aparta de todo lo bueno, nos aparta del bien. El pecado hace que todo nos salga mal, que todo nos vaya mal en la vida, y muchas veces también no sabemos ni entendemos por qué nos pasan tantas cosas. Ahí está la respuesta: por la iniquidad y por el pecado. Es por eso que nos pasan tantas cosas. Luego decimos: Señor, ¿por qué permites esto? Pidámosle al Señor que no nos deje caer en tentación. ¿Por qué nos pasan tantas cosas? ¿Por qué las tragedias, los golpes y todo lo malo siempre se nos cargan a nosotros como si fueran pulgas? Pregúntate qué estás haciendo mal y cambia, amado hermano. Cambia tu actitud. Pide perdón a Dios de tus pecados. Pídele revelación qué pecado no le has entregado y entrégaselo. Apártate del pecado, porque para alcanzar el bien, amado hermano, para alcanzar la felicidad, tienes que hacer la voluntad de Dios. Y esa voluntad, lo que Él te pide, está escrita en la Biblia. Está escrito a través de los 10 mandamientos. Ahí está escrito todo, amados hermanos. Hasta aquí le dejamos en este tema y lo continuamos la siguiente clase, porque ya estamos en 1 hora de clase, para que no se les alargue la enseñanza, porque luego tienen que sacar sus resúmenes. Amén. Pues, amados hermanos, espero que esta palabra del día de hoy cumpla su cometido por el cual el Señor me ha mostrado dar este tema, para empoderarlos, capacitarlos y liberarlos, que les llegue la revelación de cómo debemos de servir al Señor en todas las áreas del servicio a Dios, pero sobre todo en el área de la liberación, porque los demonios se nos van a pegar hasta como moños de las orejas, los vamos a traer colgados de aretes a causa de la iniquidad, a causa de la puerta abierta. Vamos a orar, amados hermanos, poniendo en manos del Señor esta enseñanza que ya tuvimos, pidiéndole que Él la cimente y la riegue. Amén. Vamos a orar. Dios Padre de todo poder y de toda gloria, en esta hora, mi Dios, te damos gracias, gloria, honra y alabanza. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu, mi Dios, como un címbalo en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro oído, recordándonos la palabra que el día de hoy tú nos has dado, Señor.
Te pedimos que traigas convicción y arrepentimiento de pecado. Seas tú, mi Dios, hablándonos, Señor, porque el hombre nos puede decir muchas cosas, pero es tu palabra, es tu poder, Señor, es tu Santo Espíritu el que nos convence de pecado, de juicio, Señor. Solo tu Santo Espíritu. Espíritu Santo de Dios, clamamos a ti en esta noche, pidiéndote, Señor, que seas tú obrando, que seas tú capacitándonos, liberándonos, empoderándonos, convenciéndonos de venir a ti confiadamente, con un corazón en santidad, íntegro, obediente, en el nombre de Jesús, con pureza, porque santo eres tú, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que seas tú, mi Dios, desatando nuestro oído, nuestra mente y nuestro entendimiento, para que tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que un arma de doble filo, penetre como una espada hasta la coyuntura de nuestros huesos, Señor. En el nombre de Jesús, llévanos de tu mano, Señor. Queremos caminar de tu mano. Queremos estar, Señor, siempre contigo. Ayúdanos, Señor, a permanecer contigo. Que no seamos destituidos de tu gloria, porque queremos, es nuestro anhelo caminar contigo y que siempre estés tú respaldando toda palabra que sale de nuestra boca, todo lo que hacemos, que nuestro servicio sea íntegro, sea agradable delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, establece tu trono y tu reino en nuestra casa, hogar, familia, en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo y te rogamos, Padre, que nos envíes ángeles de la más alta jerarquía, ángeles ministradores, ángeles custodios, ángeles guerreros, ángeles de batalla, ángeles príncipes dorados, elabonados, bombarderos, arqueros y toda clase de ángeles de la más alta jerarquía. 12 legiones de ángeles a cuidar nuestra casa, hogar, familia, militarizando nuestra casa, impidiendo que se acerque el enemigo, impidiendo que se acerquen los brujos. Los atamos y encadenamos a todo ente espiritual de maldad y lo lanzamos en jaulas con cadena, candado y llave a lo profundo del calabozo celestial. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Te bendecimos por la palabra y te damos la gloria, la honra y el honor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios por esta palabra. En el nombre de Jesús. ¿Alguien quiere preguntar algo en relación al tema sin salirse de él, por favor, brevemente? Sí, Dios les bendiga. Yo quiero hacer una pregunta, hermana Amalia. Adelante. Sí, ¿cómo reconocer o saber si es la voz de Dios o es mi propia voz? Primero usted tiene que reconocer de quién es hija. Si usted es hija de Dios y vive en comunión con el Señor, en constante comunión, alabando, adorando, leyendo la Biblia, ayunando, usted va a saber cuando le está hablando el Señor. El diablo es verdad que habla, pero el diablo siempre va a decir cosas que no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Si usted lee la Biblia, conoce los principios, y si el diablo le dice, tu suegra es mala, ve y ponle veneno y mátala, obviamente no necesita ni siquiera discernimiento, eso no es del Señor, aunque he sabido de personas que dicen que están en la cárcel porque Dios les dijo que mataran a su hijo. Dios nunca te puede decir que tú tomes venganza, que tú con propia mano mates a alguien. Es el Señor el que enjuicia. Metas en comunión con el Señor siempre, viva siempre pegada al Señor, caminando de la mano del Señor, y usted va a sentir cómo le habla el Señor y cómo habla el diablo. Repito, el diablo siempre le va a decir, maldícela, te pone cosas en la mente, maldícela, róbale, calúmniala. ¿Alguien podría pensar que es de Dios? No, es fácil discernirlo, hermana. A veces nos engaña en cosas como, por ejemplo, deja el estudio de liberación. Tu llamado no está ahí, tu llamado está que vayas a cuidar niños.
Sí, así sí nos puede engañar sutilmente y alguien puede estar pensando que Dios le está hablando y le dice, no, Dios me dijo que esto no es para mí. Pero yo creo que si el Señor te trajo hasta aquí a un curso de liberación, es porque Él te quiere empoderar y capacitar para que vayas a hacer la gran comisión. Amén. El Señor nos ha llamado. No es casualidad que estemos aquí. Si el Señor no quisiera que tú te estés capacitando, el Señor no te hubiera traído. El Señor te manda directamente allá a cuidar niños, a hacer. Y además el domingo puedes cuidar niños en la iglesia y el sábado venirte a tu clase de liberación. Amén. Es fácil Sí, discernir la palabra. Métase en comunión, métase con el Señor totalmente y va a ver la gloria de Dios. Le va a empezar a hablar el sí, Señor, se va a empezar a discernir. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Yo voy a hacer la misma pregunta, pero de diferente ángulo. ¿Qué sentimiento físico se siente cuando te habla el diablo, cuando te habla el Dios? ¿Qué es lo que uno físicamente como ser humano siente para uno tener como una base para uno saber de antemano qué es lo que acompaña a uno y qué es lo que acompaña al otro? ¿Qué es lo que se La siente base está físicamente? escrita, hermano. La base está escrita en la palabra del Señor. Esa es nuestra base, esa es nuestra guía. Lo hemos venido repitiendo. Es la misma respuesta para la hermana. Métase con el Señor. La persona que nunca lee la Biblia o la lee allá un minuto, esa persona no tiene comunión con el Señor. Para que usted sepa discernir la voz de Dios y la voz del diablo, usted tiene que ser una persona comprometida, estar bebiendo, alimentando su espíritu de la palabra, entrando en ayuno y acompañando el ayuno con la palabra, con la lectura de la palabra de Dios. Esa es la fórmula, esa es la clave. Para eso está escrita la Biblia, es nuestro legado, es nuestra guía. Ahí nunca va a fallar. El hombre le puede decir mil cosas, pero mientras usted esté alimentándose, la palabra es nuestra fortaleza, la palabra es nuestra guía y todas las demás disciplinas. El ayuno ayuda a someter la carne. El ayuno, como lo dije, si no recibes respuesta en 3 días de ayuno, métete a 7, a 21. No estoy hablando de días completos, tampoco el cuerpo va a aguantar tantos días sin comer. Solo Dios aguantó porque Él es Dios, ¿verdad? Y habrá uno que otro que ha aguantado, pero basta con que hagamos un ayuno parcial. Con eso sometemos la carne, porque si bien es cierto, la carne se opone a las cosas del espíritu, se oponen entre sí. Métase con el Señor, hermano. No debemos de esperar que los que oran hagan magia. Los intercesores oramos, pero tenemos que estar unidos, intercesor y persona que pide la oración. No basta tampoco con la liberación. Si nosotros no estamos con el Señor, no estamos comprometidos, no podemos ser del mundo y nada más querer al Señor de las maravillas, al Dios todopoderoso, querer sus maravillas, pero no querer al Dios de poder. Tenemos que amar al Dios de poder para poder ver las maravillas de ese Dios de poder, no nada más los beneficios, como muchos que no aman a su padre, pero solo lo ven como un cajero automático, pidiéndole dinero, más dinero, carro, casa, lo que quieren, pero no lo aman, solo quieren el dinero del papá. Tiene que ir todo en conjunto. Tenemos que amar a Dios, amar su palabra, como lo dijimos, amar su palabra y amar a Dios. Es el principio, es el primer mandamiento. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Y cómo vamos a mostrar? A través de lo que hacemos, a través de estar consagradas a Él. Ese es mostrarle nuestro amor, vivir consagrados, sirviéndolo. Sirvamos al Señor. Lea la Biblia, hermano. Haga oración, tenga comunión, platique con Dios, pregúntele al Señor todo lo que quiere preguntarle ahí, Señor esto, Señor el otro. Espere ahí la respuesta del Señor. Yo no podría decirle porque cada persona siente diferente. Yo, por ejemplo, si el diablo me está hablando, yo siento, por ejemplo, la presencia maligna, un escalofrío en mi cuerpo, pero pues yo me la vivo conectada al Señor, hermano. Entonces yo puedo sentir cuando anda un demonio cerca, cuando un brujo ha entrado con hilo, lo siento, siento el escalofrío, se me pone la piel
chinita porque siento la presencia maligna, y aún antes de ser del Señor ya tenía ese don, esa sensibilidad de sentir la presencia demoníaca. Las presencias demoníacas se sienten, hermano, en la piel. Sientes tú que alguien te ve, sientes tú ese mover espiritual negativo. Quiero que alguien que haya sentido lo mover negativo en su casa, levante la mano para ver si, o nada más yo siento. ¿Usted ha sentido, qué ha sentido cuando está un demonio o un brujo cerca? ¿Qué siente, hermana? No se escucha. Prenda el micrófono. Tiene apagado, tiene cerrado su micrófono. Ahora sí. No, yo he sentido exactamente como una persona, pero al mismo tiempo que es como una sombra, que se pone exactamente como atrás de mí. Se siente la También una vez pesadez. se siente. También una vez escuché una voz que me quedó como el hermano, pensando si fue de Dios o fue el diablo, pero fue una voz de persona, o sea, una voz audible. Así Pero ahora es. entiendo ¿Qué que fue podemos el hacer ahí, diablo. amada hermana? Permítame. ¿Qué podemos hacer si estamos diciendo esta voz fue de Dios o del diablo? A veces es muy obvio. Si te dice mata, si te dice roba, va contra los principios de Dios. Pero si te está diciendo algo como eso, no, tu llamado no es este. ¿Qué tienes que hacer? Meterte en un ayuno y en comunión con el Señor y pedirle la comprobación de lo que ya te dijo, pero después de haber quebrantado tu carne, de haber pedido perdón y ponerte en comunión con el Señor, si tú estás a cuenta, si estás buscando el rostro de Dios y preguntándole que te confirme lo que tú escuchaste, ahí ya, ahí lo compruebas, ahí está la comprobación, hermano. En Cuando ese caso, trata de desviarnos de un propósito de Dios, el enemigo, vamos a ayunar, vamos a buscar la revelación del Señor. Amén. ¿Quién más quiere comentar algo? Que haya sentido así. Yo, hermana Amalia, yo palpablemente he percibido rasguños de unas uñas grandes, así en el vidrio o en el piso, debajo de la cama, así, muy, muy palpables rasguños. ¿Quién está hablando? No Pero veo. soy yo, ¿La misma? Rocío. Ah, Rocío. Sí. Muy bien, Rocío. Sí, ahí ya es más obvio, estás viendo los rasguños. Dios no va a venir a rasguñarnos las Sí. ventanas, ni las puertas, ni a nosotros, ¿verdad? Es obvio. Pero estoy Muy bien. recordando. Ahí está la Sí, pero estoy manifestación demoníaca. recordando. Perdona, hermana, también estoy recordando una escritura que dice: mis ovejas oyen mi voz. Así es. Reconocen Entonces, mi voz. cuando Escuchan mi voz y me reconocen siguen. mi voz. Muy bien, Sí. tenemos que reconocer la voz del Señor. Amén. Muy bien, damos gracias a Dios por este tiempo y este momento de reunión de clase, de comunión entre hermanos y comunión a través de la palabra. Amén. 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 Amén.